Bueno, buenas tardes. Lo prometido es deuda, así que voy a tratar de en algunos videitos resumir, repasar algunos temas del segundo parcial. Como les anticipo, esto es un repaso. No con estos videos vamos a agotar los temas, simplemente quiero hacerle algunas puntualizaciones para que sea más sencillo el subrayar lo ya leído, ¿sí? Esto no pretende ser un agotamiento de las temáticas, ni mucho menos, así que, bueno, espero que les sirvan después de haber leído todo como un subrayado. ¿Mm? Me parece importante, porque los temas del segundo parcial son muchos, ir haciendo un esquema. Entonces, en este primer video vamos a ver criminalidad femenina, que es uno de los temas que ustedes tienen de la unidad 5. Y el otro que tienen es abusadores y agresores sexuales, ¿sí? Entonces, unidad 5 son esos dos temas. En la unidad 6, que tienen todo lo de psicoanálisis, bueno, van a ver distintos autores y una autora que hablan de básicamente de cuál es el aporte que hace el psicoanálisis a la criminología, es decir, desde dónde analiza al delito y a la conducta delictiva. En la unidad 7 hay muchos bloques bibliográficos y básicamente son lo que hace a victimología, es decir, su definición de víctimas, víctimas vulnerables, lo que hace violencia familiar, que ahí tienen dos leyes específicas, la provincial y la nacional, y algunos aportes que ya vamos a profundizar. Mujeres en situación de violencia, especialmente de violencia en la pareja y violencia conyugal. Después tienen a maltrato infantil, a el tema de abuso emocional. El otro es niños y niñas testigos de violencia. Y el último es abuso sexual infantil. Es decir, como verán, la unidad 7 es bastante larga. Y en la unidad 8 está el abordaje victimológico de la violencia y el tratamiento penitenciario. Entonces, para empezar con el repaso, me parece importante hablar de criminalidad femenina y de uno de los delitos que se le atribuyen a las mujeres, como es el delito de matar a sus hijos o sus hijas. En este tema me gustaría repasar lo que dice el Código Penal en relación a este delito y después hacer foco en dos bibliografías, que son la de Kandinsky Cañete y la de Helen Davis. Bien, el infanticidio es un delito y actualmente nuestra legislación lo que dice es que esta conducta implica un homicidio calificado por el vínculo. Es decir, si bien antes podría haber sido en nuestra legislación una figura atenuada de homicidio, en la actualidad una persona que matare a otra siendo ascendiente, en este caso porque es el padre o la madre, se considera que tiene que ser investigada y luego juzgada por este delito que se llama homicidio calificado por el vínculo. Es decir, que dentro del Código Penal tenemos un artículo que habla del homicidio simple, dice el que matare a otro tendrá una pena que va desde los 8 a los 25 años de prisión. Y luego en el artículo 80 todos los homicidios que no son simples, es decir, que por algunas circunstancias se agravan, como por ejemplo esta, es decir, cuando un ascendiente comete el delito. Y en este caso hay una única sanción penal posible, que es la prisión perpetua. También es importante decir que bajo esta figura pueden darse circunstancias de atenuación, que se llaman circunstancias extraordinarias de atenuación,
No sé si han visto la película Crímenes de Familia, que es bastante nueva. Bueno, ahí se da un caso de un infanticidio donde la mujer luego es encontrada responsable y se le aplica este tipo de sanción atenuada. Y también pueden darse otras atenuantes como la emoción violenta. Pero bueno, no es esta una clase ni de derecho penal ni tampoco de atenuantes de la figura de homicidio, así que era a los fines de que sepan ustedes que si bien el infanticidio, recalco y subrayo, es un homicidio calificado por el vínculo que trae una sanción de la prisión perpetua en caso de que sea encontrado responsable la persona, también hay algunas circunstancias que atenúan, pero que tendrán que ser verificadas, ¿sí? Esas circunstancias a través de pericias. Por supuesto que para que una persona llegue a ser encontrada responsable, tiene que haber comprendido lo que hacía y poder dirigir sus acciones. Esto que se llama capacidad jurídica, la comprensión de la criminalidad del acto y la dirección de las acciones. Esto está en otro artículo del Código Penal, que es el 34, pero que también dice que si no se dan estas circunstancias, porque hay una disminución de las facultades mentales o una alteración de las facultades mentales, u otros supuestos que señala el artículo, puede excluirse esa responsabilidad, es decir, que la persona será inimputable siempre y cuando, por supuesto, esto es materia de la investigación y materia que a través de las pericias se determine ese estado. Kandinsky y Cañete tienen Beatriz Kandinsky y Osvaldo Cañete tienen una publicación que se llama Madres Frágiles. Madres Frágiles dice un viaje al infanticidio. Y en primer lugar separan las nociones de filicidio, neonaticidio e infanticidio. Para ser claras, digamos, el infanticidio comprende, digamos, es como el término más general que comprende al filicidio y al neonaticidio. El filicidio es el conjunto de hechos que tienen que ver con la muerte de un niño o de una niña provocada por sus padres, su madre o su padre, o sustitutos, dice, y ya voy a aclarar qué quiere decir con esto. Y las madres que llevan a cabo ese asesinato, como dije recién, les corresponde ser investigadas y juzgadas como autoras o coautoras, dependiendo si estuvieron solas o no, del delito homicidio calificado por el vínculo. Cuando esta muerte ocurre al momento del nacimiento, del parto, o pocas horas después, se llama neonaticidio, y el infanticidio entonces es el tipo penal que castiga como delitos estos dos especificidades que son el filicidio y el neonaticidio. Antes, nuestra legislación preveía que esto era un homicidio atenuado. ¿Por qué? Porque se pensaba, o se podría incluso, no es que se descarte, pero en la legislación ya no está como un homicidio atenuado, pero se puede investigar si no hay un estado de psicosis puerperal. Hay que ver ahí, porque si es psicosis ya nos iríamos a una incapacidad para haber comprendido, entonces no sería responsable. Esto es todo materia pericial y es muy interesante, pero bueno, lo voy a mencionar para no obviarlo, pero no es materia de profundización de esta clase, ¿no? Y también se tenía en cuenta para esta atenuación el rol que la mujer, y sobre todo una mujer soltera, cumplía en la sociedad. Entonces se le tildaba como de un acto deshonroso el haber sido una madre soltera, y esa carga social y estigmatizante
que podría haber recibido la mujer en algún otro momento de la historia, digamos, se entendía podría haberla llevado a cometer este tipo de delito. Y por eso era un homicidio atenuado. Hoy la causal esta de la deshonra, incluso digamos, permitía que quienes hubiesen colaborado con ese tipo de muerte, por ejemplo, padres o hermanos, para ocultar la deshonra, también estuvieran bajo esta figura atenuada. Hoy no, hoy es un homicidio calificado por el vínculo, merece una única sanción, la persona que es encontrada responsable, que es la de prisión perpetua. Padre, madre, es decir, ascendientes, no corresponde esta agravante a padres adoptivos, sí a sustitutos, y en esto no es que el código diga que la pareja de la madre o la pareja del padre se asimilan al padre o a la madre, sino que tiene que ver con otra figura que hace a la participación criminal, que concretamente dice la legislación que las agravantes son aplicadas a quienes hubiesen participado del delito sabiendo o conociendo esa circunstancia agravante, que en este caso es el vínculo. Entonces, vamos a poner un ejemplo práctico. María está en pareja con José, María mata a su hijo y José participa de esta muerte, ya sea en forma necesaria o incluso puede haber omitido el cuidado, ¿sí? O omitido la posibilidad de resguardar a ese niño. Y entonces, conociendo el vínculo, por eso tiene que ver más con la participación criminal, conociendo el vínculo de madre e hijo que tiene María con el bebé o con el niño, le corresponde entonces la misma agravante. Todo esto es materia de investigación, a ver si realmente hubo una omisión, si estaba en posición de garante, si no. Pero lo que quiero subrayar es que el conjunto de hechos, entonces, que tiene que ver con la muerte de un niño o una niña provocada por su padre, por su madre o por sustitutos, se llama homicidio calificado por el vínculo y merece la sanción de prisión perpetua en nuestra legislación. Los autores, él y la autora, hablan de causas, ¿sí? De cuáles son las causas que desencadenan este tipo de conductas, y hacen un análisis cultural muy interesante y para de alguna manera poner sobre relieve que no todas las culturas sancionan este tipo de conductas de la misma manera. En nuestra cultura, este tipo de delitos trae una sanción social, además de penal, por supuesto, pero social muy fuerte, y antropológicamente se usó incluso la muerte de hijos o de hijas como un control de natalidad en algunos casos, o como algunos rituales o sacrificios permitidos por la misma sociedad. Aparte, hay otros factores, como por ejemplo que pueden ser psicosociales, como la ausencia del deseo de tener este hijo, y también otros que son de corte más bien social, en el sentido de que en qué lugar se pone a la mujer con esta especie de relación directa que tiene de, al ser mujer, tener que ser madre, y no solamente ser madre, sino ser una buena madre. Es decir, como estos mandatos sociales que no hacen más que aislar a la mujer que toma este tipo de conductas. Y al no entender a lo mejor otras variables que pueden estar presentes en el hecho, o por lo menos no profundizarlas siempre. Esto hace que
la mujer sea puesta en un estado de no civilización, digamos, de incivilizada, porque no sigue el mandato cultural. También acá hay que hablar, ¿no?, de otros temas que son sumamente actuales en el debate, como el tema del aborto, que nos llevaría a una linda tarde y una linda charla, pero bueno, no es este el caso. Pero sí podemos decir entonces, para resumir, que ser buena madre es una construcción social, un modelo a seguir, y que sin embargo no todas las culturas han tenido estas mismas reglas o estas mismas lecturas o estándares de lo que se entiende que es ser mujer y ser madre. David, por otro lado, en el título de su artículo, que son Las madres que matan, hace un análisis de la conducta pensada, todo su estudio desde el psicoanálisis. Ya el título es provocador, ¿no? Madres que matan. Y en este análisis hace algunos subrayados, que son los amores decepcionados, por ejemplo. Otro que tiene que ver con las maternidades necesarias, o el de haber sido hijas de sus madres y hermanas de sus hermanas. Y me gustaría decir algunos tips de cada uno de estos apartados que ella trabaja. Siempre pensándolo, esto es importante, que habla desde un análisis psicoanalítico de la conducta. Bueno, la autora dice que las decepciones amorosas hacen que las mujeres, estas mujeres, sientan como una ruptura, como un hundimiento del cual no es posible liberarse, ¿sí? Las decepciones amorosas. Entonces sienten de una manera muy intensa celos hacia sus compañeros, hacia sus parejas, que no soportan que otra persona ocupe ese lugar que es de ellas en relación con la pareja. Pareja que tiene una misión, o sea, la pareja tiene la misión de darle a estas mujeres la razón de vivir, ¿sí? Reactivando las infantiles esperanzas que fueron decepcionadas. Entonces hay como una reaparición mágica de su narcisismo herido por un Edipo desdichado. Bueno, estas mujeres son mujeres que han investido masivamente a sus hijos como objetos, en algunos casos, de una relación simbiótica, y que atribuyeron entonces, por identificación proyectiva, a estos hijos el desamparo y el sufrimiento que ellas mismas han vivido. ¿Y por qué habla de las maternidades necesarias? Bueno, porque en estas uniones desequilibradas se conciben hijos, hijas, con una investidura muy significativa que constituyen un objeto, que es el de ser de una nostalgia punzante y una relación simbiótica. Entonces estos hijos, estas hijas, constituyen una prolongación de la madre. Y son conceptualizados como una pertenencia exclusiva de estas madres. Son entonces la representación inconsciente de lo que debe reparar el narcisismo maternal, es decir, que llegan al mundo para reparar algo de estas madres, algo que fue herido. En estas madres, dice la autora, se da una preocupación infantil primaria que no posibilita la diferenciación entre ellas y sus hijos o hijas, y también un doble engendramiento. ¿Qué es esto? Es decir, que intentan en esta acción de
de ser madres, intentan traerse ellas mismas al mundo como un niño, una niña, con la condición de mantenerse vivas, porque algo se ha roto, algo se ha hundido. Por lo tanto, se da una identificación con sus hijos, lo que genera, y esto es clave en la autora, que se maternan por proyección. ¿Qué quiere decir esto? Que estas mujeres son la madre que hubiesen querido tener y son los hijos o hijas que hubiesen querido ser. Durante la infancia han crecido sintiendo celos. Así como sienten celos hoy de sus parejas, sintieron celos de sus padres y de sus hermanas por la relación que tenían con su madre, madres que pueden haber sido omnipotentes, padres que cumplieron un rol más bien decepcionante. Entonces, la autora pone como ejemplo, por ejemplo, si ha habido una separación de estos padres y ha tenido que elegir la madre a quién cuidar o con quién quedarse, y esa persona elegida ha sido la hermana, eso ha despertado celos que provoquen que en una nueva relación, ¿sí?, en una relación actual, estas mujeres repitan esa misma escena. Buscan entonces colmar con sus parejas todo lo que han sido, todo lo que han sentido, que han sido desplazadas, y entonces esto se desplaza en las identificaciones con sus hijos. ¿Qué pasa con la conducta de matar? Bueno, para esto la autora habla de una ejemplificación más bien mitológica, habla de la pasión de Medea, para explicar que hay esto es lo que se siente, una omnipotencia del deseo del otro de abandonar. Entonces sienten que en cualquier momento o permanentemente la persona amada se va a ir, las va a abandonar. Y que nada de lo que puedan hacer va a poder obstaculizar esto, el abandono. Entonces es un sentimiento constante que la pareja se va a ir. Entonces, la muerte, el crimen, el asesinato, hace que ese sentimiento de abandono encuentre un afirmante, ¿sí? Se muera, pero literalmente se muera. Entonces ellas mueren como niños, como ese niño o esa niña que matan. Ella muere porque no pueden de ninguna otra manera afrontar el abandono. Es decir, si hay abandono, dejo de existir porque estoy viviendo. La razón de vivir es el tener a mi pareja, el estar en esa relación simbiótica. Si se va, y si se va es una fantasía permanente, si se va, entonces voy a morir, entonces muero. Al matar, se matan ellas mismas. El drama del filicidio se representa entonces como en un triángulo portador de una repetición, justamente, una repetición preedípica, matando al hijo de esa escena primaria que no quiere quedarse con ese padre decepcionante, que no quiere quedarse abandonado, y no quieren entonces, a su vez, que sus hijos, que están identificados proyectivamente, ¿no?, que sus hijos o sus hijas les pase lo mismo. Atribuyen entonces a estos hijos o hijas las vivencias que les son propias, y al matar, por lo tanto, protegen su parte buena y matan a esa niña o ese niño de la infancia.
buscan entonces ser objetos exclusivos, como hubiesen querido ser hoy objetos exclusivos de sus parejas. Existen entonces en tanto su pareja esté, en tanto su pareja sea, no solamente esté, sino que sea exclusiva, lo cual es muy difícil para las parejas asumir. Y ese reclamo constante, esos celos permanentes son justamente el motor que hacen que la pareja las abandone. Es una proyección ese reclamo, entonces al reclamo a sus padres o a su padre o a su madre de esta entonces niña, hoy mujer, pero que sigue siendo niña a través de sus hijos. ¿Se entiende? Bien, hay una lucha permanente contra la depresión y puede llegar al suicidio y puede llegar obviamente estamos hablando de esto, al homicidio seguido de suicidio, como una especie de venganza a la pareja porque la ha abandonado, porque no le ha dado la atención necesaria y como afirmación de que realmente no hay nada para vivir y hay entonces muerte. Bueno, esto sería el resumen de este tema. Creo que, bueno, que ustedes habrán obviamente profundizado con los otros autores que tenían, como Anthony García, Fuller, Sassi. Bueno, algunos están en digital, eso está bien claro en la especificación de la bibliografía, pero bueno, estos son los temas principales que creo que tienen que quedar repasados para el examen.